Tres consejos muy rápidos y muy breves para tocar el cello en la orquesta y sobre todo sentirse muy a gusto, ¿sí? Bien, el primero de ellos, escuchar las frecuencias más graves. Ya lo dicen los contrabajistas, nuestros colegas de atrás, que dicen que somos su primer armónico nosotros, ¿no? Bien, pues eso es muy importante. Escuchar esas frecuencias más graves y meternos en ese sonido de la frecuencia más grave. Si son los contrabajos, porque hacemos un unísono, ellos en la octava, en el sonido de los contrabajos. Y si no, localizar acústicamente que, sobre todo estamos hablando de la música tonal, el periodo fundamental que se toca en las orquestas, ¿sí? De esos 250 años, digamos, ¿sí? Muy importante escuchar esto, no tocar antes que esto y todo irá muy bien y disfrutaréis mucho con la sensación, los armónicos que se producen y la vibración que se produce. Segundo consejo, muy rápido. Es muy importante tener nuestro ritmo muy sólido. Eso es claro, ya lo sabemos todos, es fundamental. Y estar muy conectado con el director, que si es claro que a veces sucede e incluso nos inspira algunas veces, pues genial. Pero se produce un ritmo, digamos, colectivo. Es muy importante confiar en los compañeros, en que las entradas de los vientos, de las otras secciones de la cuerda son perfectas, confiar en ese ritmo que están haciendo para nosotros tomarlo y continuarlo. Y así se crea un ritmo colectivo que, sumado a nuestro ritmo interno, produce la magia de la orquesta, ¿vale? Muy bien. Y tercer y último consejo rápido es, cuando toquéis en la orquesta, tocar con vuestro colega de atril. ¿Qué quiero decir? Si estáis tocando, si veis que hay dinámicas muy piano, tocar tan piano, sobre todo si es pianísimo, que podéis escuchar a vuestro colega de al lado. Si no le podéis escuchar, estáis tocando demasiado fuerte. Y a la inversa, si pone fortísimo, 2, 3 Fs, no podéis escucharle, porque si lo escucháis es que no estáis dándolo todo, y si pone 2 o 3 Fs es porque es fortísimo, y hay que tocar fortísimo, ¿vale? Nada, eran 3 pequeños consejos y nos vemos en otro vídeo. Chao.